Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto estar con ustedes en otro estudio de la palabra. La verdad tengo que confesarles que estoy muy emocionada, ya quería hablar de este tema, era un tema que ya traía en el corazón desde hace tiempo y hoy tenemos la oportunidad. Pero como ven, si antes de arrancar nos echamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque nos permites hablar de tu palabra, estudiar de tu palabra. Te pedimos que seas tú el que hable, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos ayude a ponerlo en práctica, a poder aplicarlo con nuestra familia, nuestros amigos, con la gente que amamos, a poder permanecer en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, toma control de este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y perfecto, el tema del día de hoy se llama Me voy. ¿Cuántas veces no nos han dado ganas de decir esto? Me voy, renuncio, tiro la toalla, cuelgo los guantes, ya, estoy cansada, estoy harta, hasta aquí llegué, hasta aquí me rindo, hasta aquí llego. Yo sé que vivimos en unos tiempos complicados, vivimos donde estamos padeciendo persecución, donde si afuera nos queremos poner la pila, nos atacan. Pero a veces incluso aquí adentro de la iglesia también recibimos este ataque. Entonces, te entiendo, si te sientes así el día de hoy y dices ya me cansé, me rindo, abandono, te entiendo y este tema es para ti el día de hoy. Y si no, de todos modos, escúchalo porque yo sé que puede ser de bendición. Acompáñame a Mateo 24 y vamos a leer desde el versículo 3 y se llama Señales antes del fin. Esto va a estar intenso, se los advierto desde ahorita, pero va a estar bueno. Mateo 24, 3 y dice: Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Se está refiriendo al fin. Dice, las señales antes del fin, se llama el capítulo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. ¿Te suena? Y reino contra reino, y habrá pestes y pandemias tal vez, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y esto es lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermanita, hermanito, que me escuchas, yo sé que es cansado, yo sé que podemos estar atravesando cosas, guerras y rumores de guerras, a veces en la familia, a veces en la casa, a veces en el trabajo. Podemos estar recibiendo esta persecución, nos han traicionado, nos han mentido, nos han robado. Es difícil y yo sé que a veces, como te digo, dan ganas de decir ya, hasta aquí llego. ¿Sabes qué? Sería más fácil si no viviera. Sería más fácil si abandono mi matrimonio, sería más fácil si me salgo de mi casa, sería más fácil si me voy de la iglesia. A veces así pensamos y a veces así nos sentimos. Y no está solo en esto, es cansado. Por eso la palabra dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás y no desmayas. ¿Por qué nos dice que no nos cansemos? Es cansado, pelearla es cansado, pelear la buena batalla es cansado. Entonces, hoy vamos a ver a la luz de la palabra dos cosas que quiero que nos llevemos bien claras el día de hoy. 2 puntitos, hoy solo va a haber 2 puntos, normalmente tengo 3, casi siempre mis temas tienen 3 puntitos, el día de hoy solo son 2, pero es precisamente para que nos vayamos con esto en el corazón. Entonces,
El cuerpo se cansa, eso es evidente. Y nos ha pasado aquí en la iglesia que de repente llegan servidores nuevos o de repente llegan chicos, yo les llamo jóvenes chispa, que llegan y ¡pum!, pero encendidos y de aquí para acá y sirviendo en todo y se meten a 4 o 5 ministerios y ahí ves a las hermanitas también servidoras y se meten a servir a la iglesia y vemos gente que llega y no, yo contigo hasta la muerte, pero de repente te distraes tantito y volteas y cuando volteas a ver a su lugar, de repente ya no están y dices, ¿qué le pasó a fulanito? Que él dijo, no, yo contigo, y venía y servía en todos y ayudaba a todos y estaba su llama súper encendida y de repente volteas a su lugar y ya no está. Yo sé que el cuerpo se cansa, pero acompáñame a Lucas 22, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dice... Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Antes que niegues 3 veces que me conoces. Y a veces somos así, a veces somos Pedro. Le decimos al Señor, yo contigo hasta la muerte. Y nos apuntamos a algún ministerio a servir o en el matrimonio, por ejemplo, nos casamos y decimos, te amo, eres el amor de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y de repente vienen las pruebas y dices, me voy, renuncio. Y de repente estamos con mamá o con papá y dices, está loco, me voy de aquí, ¿no? Y de repente viene en el trabajo, ¿no? Y dices, es que yo amo esto y quiero hacer esto, pero de repente vienen las pruebas y queremos abandonar, dan ganas de salir corriendo a veces. Pero dice el Señor, he rogado que tu fe no falte. La palabra es palabra viva. La palabra de Dios nos recuerda y nos instruye cómo es que debemos de actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Nos da pie, pues sí, a actuar, a recordar su palabra. A veces decimos, ¿no? Decimos cosas como, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Como si fuera un mantra, como si fuera pues sí, un eslogan de vida. No, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y como decía Pedro, no, yo contigo hasta la muerte. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde tenemos que permanecer. Ahí es donde tenemos que acordarnos de todos estos versículos que dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segarás y no desmayas. Ahí es donde nos tenemos que acordar de todos estos versículos que nos llenan, que nos alientan, que nos dan vida, que nos animan a seguir. Estos versículos vivos nos van a ayudar. Entonces, recuerdo, hay un poema que Andrés recitaba en los concursos de poesía en la secundaria, ¿no? Y se llama Me voy, padre de tu casa. Y dice una frase, dice, me voy, padre de tu casa, y así digo, de tu casa, porque no la siento mía. Porque aunque aquí he vivido desde el día en que nací, cuando empecé a comprender, entendí que con nacer no basta para ser hijo. Y esto lo dice alguien que tal vez no tiene este conocimiento de la palabra y se lo dice a un padre en otro contexto. Pero si lo aterrizamos, a veces nosotros podemos ser esta persona. Y estamos en la iglesia y venimos y de repente alguien no nos saludó. Nos pasó apenas, llegó alguien y dijo, me voy de la iglesia porque llevo 15 años en esta iglesia y el pastor no me saludó, nunca me saludó. Yo sé que a veces eso puede llegar a pasar. Obviamente nosotros como servidores del cuerpo de Cristo tratamos de llegar al mayor número de personas y estar al pendiente de las ovejas, pero al menos aquí en casa tenemos 4 pastores y por domingo tenemos aproximadamente 3,000 congregantes. Y esto después de pandemia, antes teníamos más. ¿Cómo puede ser que un pastor
esté al pendiente absolutamente de todas las ovejas. Es muy difícil, es muy complicado y a fuerza va a haber alguien a quien no salude. Entonces necesitamos aprender a permanecer, porque la palabra dice que está alguno enfermo, llame. Llame. Eso es responsabilidad de la persona. Necesita exponer su dolor, exponer su causa, pedir consejería, hablar con el pastor, buscar hablar sobre su enfermedad y decir, oigan, oren por mí porque estoy enfermo. Pero es bien difícil que el pastor sepa que tienes algo si no acudes a él, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya que sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver 2 puntos que nos van a ayudar a saber qué hacer si nos sentimos de esta manera, ¿ok? Vamos a 1 de Juan 2, 19, 25, nada más para rematar. 1 de Juan 2, 25. Primera de Juan, 2:19, perdónenme. Primera de Juan 2:19. Es para que estén atentos. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Subraya eso. Habrían sido de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto cuesta a veces y duele a veces, pero en el ministerio de Jesús incluso había un Judas y permaneció durante todo el ministerio de Jesús y lo traicionó y lo entregó. Estuvo ahí, permaneció ahí un tiempo. Pero ya cuando la cosa se puso ruda, incluso los mismos discípulos se dispersaron, incluso el mismo Pedro que le estaba diciendo a Jesús, yo contigo hasta la muerte. Pero cuando crucificaron al maestro, cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿dónde estaban? Todos se dispersaron, Pedro lo negó. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ser estas personas que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no hubieran permanecido. La permanencia es algo muy importante, es algo que nos va a decir, ahora sí va a hablar un poco de nuestra madurez. Entonces, punto número el día de hoy, permanece, persevera. Si regresamos a Mateo, en los versículos que estamos estudiando, a Mateo 24, Mateo 24, desde el 9, dice, desde el 12 vamos a leer, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere, esta palabra perseverar quiere decir permanencia, el que permanezca hasta el fin, será salvo y será predicado el evangelio. Permanece, te lo suplico. Resiste, aguanta, no tires la toalla. Yo sé, te digo, es difícil a veces en situaciones personales, en el matrimonio, en la escuela, dan ganas de decir, ya, hasta aquí, me rindo. Pero persevera, permanece. En la iglesia, yo sé, mira, a veces todo está afuera, todo está mal afuera, ¿no? Y dices, bueno, voy a la iglesia. Y llegas a la iglesia y te traicionan. Y llegas a la iglesia y te sacan la lengua. Y llegas a la iglesia y no, pues es que nadie me habla. Aguanta, persevera, permanece. Yo sé que a veces es complicada las relaciones, incluso entre hermanos, entre personas que en teoría tenemos las mismas convicciones. Pero hay que tener en cuenta que la iglesia es como un gimnasio. Está lleno de gordos espirituales. Está lleno de personas que estamos en un proceso y te vamos a fallar. Va a haber un día que no te vamos a saludar, va a haber un día que nos vas a ver agarrado de malas. Y no nos estoy justificando, no justifico a los hermanos, pero a veces eso pasa. A veces te traicionaron, a veces nadie te habló, fuiste el primer día a la iglesia y dices, no, pues
qué bueno, qué bonito el amor, ¿no? Entonces, te pido, te suplico que permanezcas, que perseveres, que aguantes, que empieces a hacer algo de tu parte, que trates de aguantar lo más que puedas. Obviamente, no solos, esto es de la mano de Dios. Decía, leíamos en Lucas 22, ¿no? Que el Señor está rogando porque nuestra fe no falte. Vamos acompañados, no estamos solos en esta pelea. Persevera. Les tengo que decir que la vez pasada que me tocó compartir con ustedes, compartía el tema, hablábamos sobre entrar en el gozo del Señor y yo quería compartir un par de puntos, pero no me daba mucho tiempo de explicarlo. Era algo muy extenso que incluso ya se había visto anteriormente. Entonces yo quise como que arrancar desde donde ya se vio. Entonces les preguntaba a las hermanitas, ¿quién ya estuvo en este estudio? Porque no tiene mucho que este tema se dio. Fue regresando de pandemia, entonces este es un estudio que se da semana con semana. Entonces yo dije, bueno, son hermanitas bien fieles y vienen aquí a estudiar de la palabra, pero son constantes, ¿no? Y pregunté, ¿quiénes ya tomaron este estudio para ver desde dónde arranco? Y solo 2 levantaron la mano. Entonces sí fue como, ¿en serio? O sea, el Señor sigue haciendo su parte, el Señor está añadiendo. En Hechos 2 me encanta, es uno de mis pasajes favoritos, cómo el Señor añade a la iglesia y cómo están unánimes y cómo están adorando, y el Señor añade a la iglesia a los que se han de unir. El Señor está haciendo su parte, pero nosotros no estamos permaneciendo, nosotros no estamos aguantando. Nosotros nos estamos yendo. El Señor está añadiendo nuevas personas y vemos nuevas caras, eso es increíble, pero hay que permanecer, hay que aguantar. Qué bonito es ver nuevas personas, pero imagínense que viéramos a las nuevas y a las antiguas. Eso sería increíble. Entonces, también nos pasó en Doulos, es un estudio que damos para jóvenes entre semana, y empezamos estudiando toda la Biblia. Empezamos de tapa a tapa, ¿no? Ahora sí que desde Génesis a Mapas. Y preguntábamos apenas vamos en Primera de Reyes, y preguntábamos, ¿quién llegó en Génesis? Y nadie levantó la mano. Y fue como, ¿cómo? Y el estudio pues tiene buena asistencia. Y fue, ¿quién? No hay nadie de los que estaban cuando estábamos estudiando Génesis. Y duele ver que hay lugares que ya están vacíos, que ya no están. Eso duele. Entonces, persevera, permanece. Dice en el versículo 12 que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Acompáñame a 2 de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti, avívalo, enciéndelo, enciende la chispa, no te apagues. Yo sé que muchas veces cuesta trabajo porque uno trata de ponerse la pila y recibimos ataque. ¿Quieres ponerte la pila? No me vas a dejar mentir. De repente dices, hoy voy a ser extra amable con todas las personas, voy a trabajar en mi amabilidad, y justo ese día a tus papás se les ocurre contestarte mal o como que ponértela más difícil, o llegas con el esposo y dices, hoy voy a ser extra amorosa, y voltea y ¿qué te pasa? ¿No? Y te contesta feo y es como cuesta trabajo a veces. Pero en sí no te apagues, sigue, persevera, sé constante en eso. Esto es ahora sí que es como un maratón. Yo le decía a Andrés, platicando sobre este tema, le decía que yo lo veo como una pelea de box, pero es una pelea de 12 rounds y nos toca pelear los 12 rounds. Si alguna vez has practicado box, esto es muy cansado. Se necesita una condición impresionante, especialmente en los brazos. Ya ves a luchadores acá súper profesionales y ya en el round 7 ya están así como que bajando la guardia, ¿no? Levanta la guardia, persevera. A nosotros nos toca esto, nos toca pelearla, nos toca aguantar los 12 rounds. ¿Y qué crees? En el round número 12 va a venir Jesús y la va a ganar. O sea, la batalla ya la tenemos ganada, nada más nos toca perseverar, nada más nos toca aguantar los 12 rounds. ¿Ok? Entonces, pelea los 12 rounds, pero
muchas veces peleamos, permanecemos más bien, muchas veces estamos, no, pues aguante sí tengo. Y entonces ya tienes un matrimonio de 30 años, o llevas viniendo 30 años a la iglesia, o dices, no, pues aguante si tengo, si yo aquí estoy, pero no estás haciendo lo que te toca hacer. Entonces sí es importante permanecer, sí es importante perseverar, pero no te apagues, no basta con quedarse, hay que encender. Hay que avivar el fuego en nosotros. Entonces, sí es importante que permanezcas, eso, por favor, no te rindas. Ajá. Pero si llevas 30 años en la iglesia y estás apagado, no encuentro mucha diferencia. Entonces, enciende, aviva el fuego. También hablando sobre estos 12 rounds, es como si duráramos toda la pelea, pero eres como un costal de papas, ¿no? Entonces, si yo duro los 12 rounds, pero no entrené y no uso lo que el Señor me dio, estoy como si toda la pelea me dejara pegar y no estoy yo siendo ofensiva, no estoy yo entrenando para poder participar en esa batalla. Nada más me están golpeando y la vida abundante cuando, ¿no? Entonces, Andrés lo comparaba con una batalla, con una guerra, ¿no? Entonces dice que cada uno tenemos un rol, cada uno somos parte de un cuerpo y Andrés es mi esposito, por eso les digo, estaba platicando con él este tema y él me decía que lo ve así, que somos un cuerpo, ¿no? Ahorita vamos a ir a eso, pero acompáñenme a Efesios 6:10. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice la armadura de Dios. Entonces, nos toca permanecer, ese es nuestro punto número 1, perseverar. Pero también nos toca prepararnos, ese es el punto número 2 de hoy. Permanezco y me preparo. ¿Me preparo para qué? Para la batalla. Estamos en una pelea espiritual, estamos en una guerra espiritual. Entonces, es importante que permanezca, pero también tengo que participar. Pues si estoy en una guerra, imagínate que es como si fueras a un partido sin haber entrenado nada, o como si vas a un examen sin estudiar. O sea, está bien que vayas, pero también hay que prepararse. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Suena muy padre, ¿no? Vamos a estudiarlo en otra versión porque suena padrísimo, pero algunas cosas sí te quedas así como que ¿eso qué es? Vamos a leerlo. Igual, Efesios 6:10, pero lo vamos a leer en otra traducción, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6:10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso
y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Aquí nos está dando el secreto. ¿Qué tenemos que hacer? Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Te acuerdas qué pedía Jesús por Pedro? Que su fe no faltara. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es ofensiva, ¿ok? La palabra de Dios. Oren, dice el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. O sea, no solo ora por tu perrito que se enfermó ni por tu tía que le duele el piecito. Tenemos que orar por todos los creyentes en todas partes porque todos están padeciendo por Cristo. Entonces, aquí nos deja una buena tarea que hacer, nos manda cómo prepararnos, a cómo ponernos esta armadura y dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Porque yo sé que a veces lo que menos hacemos es orar. Mira, si hiciéramos un recuento de horas de nuestro día, más o menos se vería así. Netflix, no sé, ponle número. ¿Cuántas horas a la semana vemos Netflix? Vamos a hacerlo semanal para que no sea tan duro. Netflix, horas a la semana. Comida, horas a la semana. Entretenimiento, no, pues cine o cualquier otra cosa. Estudio de la palabra, y tú podrás decir, no, ahí sí espérame, porque mira, yo voy al estudio los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y hay días que voy doble. Ok, bueno, vamos bien. Oración. ¿Cuánto tiempo en horas, si es que llegamos a horas, le estamos dedicando? Y aquí nos dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Persistentes. Estamos en una guerra espiritual. Entonces necesitamos estar bien preparados porque si no vamos a estar así y ahí es cuando de repente llega un golpe y no sabemos ni de dónde llegó, porque andamos, mira, pero súper despistados y jijiji, jajajaja, y de repente, ¡pum!, nos llega el zarpazo del enemigo. Acompáñame, quiero que me acompañes unos versículos que nos va a ayudar a ejemplificar esto a la perfección. Vamos a regresar a Mateo. Igual en el 24, pero nos vamos a saltar un par de versículos hasta el 37. Mateo 24, 37. Dice, Mateo 24, 37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, y ahí nos dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, preparémonos, necesitamos usar las herramientas que nos dio el Señor, necesitamos ponernos la armadura, orar.
leer la palabra. Te voy a preguntar algo. Mira, a veces nos jactamos de que somos, pues sí, buenos cristianos, las cosas como son, que somos cristianos y obedientes y fieles. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Genuinamente tienes una relación con Dios? ¿Estamos usando estas herramientas que el Señor nos dio? ¿Estamos peleando la buena batalla? ¿Estamos orando? ¿Estamos intercediendo? ¿Estamos usando de las herramientas que nos dio Dios? Esta es la pregunta. ¿Estamos usando de esto, de esta armadura que nos dio el Señor? Yo creo que ahí esa es la respuesta de todo. Entonces, punto número 1, persevera. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. Punto número 2, prepárate. ¿Cómo me voy a preparar? Con la armadura que me dio el Señor, con las herramientas que me dio el Señor. No solo ser un costal de papas en la pelea, sino tenemos que pelearla, ¿ok? Acompáñame a 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Dice, desde el versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. ¿Ok? Sufre penalidades. Luego en el versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces sufre penalidades como buen soldado, pelea la buena batalla, pero ojo, la buena batalla, porque a veces nada más estamos peleando, estamos terqueando en algo que no es de Dios. Estás peleando la batalla, resistiendo, aguantando en una relación del mundo, en un noviazgo que no es de Dios, en una relación que no edifica. Ahí sí tira la toalla, ahí sí pon límites, ahí sí marca estos límites. Abandona, huye. A veces en el matrimonio, ¿no? Decimos, me pega, no sé, ¿no? Estamos sufriendo y no, es que yo estoy sufriendo penalidades, ¿no? Si ya está en riesgo tu vida, cuidado. Perdón, me ando aquí ahogando, pero ya. Entonces hay que pelear la buena batalla, pero asegurarnos de que es la buena batalla, ¿ok? Entonces, sufrir penalidades como buen soldado. Hay que prepararnos y equiparnos de estas herramientas para pelear la buena batalla. Acompáñenme de regreso a Mateo 24. Acá en Mateo 24, en el versículo 37 que acabamos de leer, cuando estábamos hablando de Noé, de los días de Noé, dice en el versículo 37 que no entendieron. Se los leo. En el versículo 39, perdón. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron por qué se los llevó. Y hay que tener mucho cuidado de justo no enredarnos en los negocios del mundo para agradar al que nos reclutó, ¿no? Para agradar a aquel que nos llamó. Gracias. Perdónenme, me andaba ahogando. Ya. Entonces, dice aquí que no entendieron. Entonces, hoy date por explicada. Por explicado. Necesitamos usar las herramientas que el Señor nos dio, necesitamos permanecer, necesitamos orar, interceder, porque si no de repente viene la enfermedad y ¡pum!, nos zarandea.
De repente nos roban y nos toma por sorpresa. De repente nos traicionan y ya queremos tirar la toalla. De repente termina nuestra relación y ya sentimos que nos morimos. De repente llega una enfermedad y no sé, ¿no? Ya, ay, me muero, ¿no? De repente pecas o haces algo mal y te sientes culpable y todo y dices, no, ya, mejor me quiero morir, ya quiero tirar la toalla porque es cansado pelear. Sí es cansado pelear esta batalla. Pero volvemos a los puntos de hoy, permanece y persevera y luego prepárate. Yo digo que prepárate para el revire, ¿no? Para seguir peleando la buena batalla. Ok, vamos bien. Está intenso, les dije, les advertí que estaba un poquito intenso, pero ahí vamos, ahí vamos. Tenemos que estar preparados. En el versículo 44, aquí mismo en Mateo, desde el 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir nuestro Señor. Y luego en el 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces nos toca estar preparados, ¿ok? Muchas veces le decimos al Señor, ay Señor, quiero ser una mujer de oración, ayúdame a ser una mujer conforme a tu corazón. Y nos despierta a las 5 de la mañana y decimos, ay no Señor, ¿cómo crees? O sea, no voy a orar esta hora, al rato ya que salga el sol, ahorita hace frío, me quedo en mi camita. Entonces hay que estar atentas y hay que prepararnos y usar estas herramientas, ponerlas en práctica, ¿ok? La palabra velar quiere decir mantenerse despierto. Y yo sé que a veces queremos dormir, necesitamos un buen sueñito, pero vale la pena, porque cuando el Señor te despierta a estas horas y obedeces y dices, bueno, está bien, voy a orar. De repente, tú no sabes el impacto que está teniendo esta oración. Leíamos en Efesios 6, en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, ¿no? Entonces, si yo estoy orando por los creyentes de África, que están padeciendo, que están teniendo luchas, estamos respaldando la obra, estamos ayudando a que ellos permanezcan, a que ellos puedan continuar la obra ahí. A su vez, alguien está orando por nosotros, por estas iglesias. Ora por tu iglesia, ora por tus pastores, ora por tu familia, por tu esposo, ayúdalo a mantenerse firme. Yo sé que es difícil y a veces, miren, como mujeres les voy a decir la verdad. A veces llega el esposo a desahogarse, el esposo, y dan ganas de decirle, ya, renuncia. Déjalo todo, mira, mándalos lejos, ¿no? Defiéndete. Dan ganas, híjole, pero de defenderlo carnalmente, ¿no? Dan ganas de renunciar. Pero como esposas tenemos que tener mucha sabiduría en no envenenar la cabeza de nuestro esposo, en no envenenar la cabeza de nuestra mamá o de nuestro papá que vienen a desahogarse de su matrimonio, en no envenenar la cabeza de nuestro jefe que se está desahogando de alguno de los empleados. Hay que tener mucho cuidado y tener mucha sabiduría en ayudar a que las personas puedan, a que no abandonen, porque dan ganas, les digo, a veces sí dan ganas, ¿no? Pero a no abandonar. En el versículo 46 de este mismo dice, bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga, le halle haciendo así, le halle preparándose, le halle velando, le halle orando, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado viene del griego makairos y quiere decir feliz, recompensado. Entonces la vez pasada, la clase pasada, hablábamos sobre entrar en el gozo del Señor. Y parte de este gozo es cumplir para lo que fuiste llamado. Parte de este gozo es usar las herramientas que el Señor te dio. Es prepararte. Y aquí dice bienaventurado, feliz. O sea, es recompensado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Entonces hay que prepararnos. Y te lo voy a poner así. Este tema el día de hoy se llama Me voy. Y les decía hace rato, ¿no? Les leía una porción de un poemita de Me voy, padre, de tu casa.
Y así a veces le hacemos al Señor. Me voy de tu iglesia porque no me saludaron, o me voy porque podemos tener 20 razones. Porque puede haber un trabajo mejor. Claro, o sea, un trabajo donde, no sé, ¿no? O puede haber donde te paguen más, o puede haber 1000 cosas. Donde otra iglesia incluso, no sé, ¿no? A veces como que comparamos, no, es que en esa iglesia, no me voy a meter en esos temas, pero a veces hacemos así, hasta le hacemos como manita de puerco al Señor. Ay, Señor, si no, me voy de la iglesia. Lo amenazamos. Y yo te lo voy a poner así hoy. Estábamos leyendo un poquito acá en Mateo, en los versículos siguientes, un poquito, que decía, hablaba un poquito sobre el rapto, ¿no? En el 40, que estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y yo te voy a poner así la situación. Hay veces que podemos decidir si irnos de la iglesia, pero si permanecemos, en vez de irnos de su casa, nos vamos a ir a su casa. Nos vamos a ir con Él. Y yo creo que no hay mejor bienaventuranza que esa, que permanecer en el Señor y estar con Él y terminar con Él. Pero no somos de los que retroceden. Acompáñenme a Hebreos 10. Hebreos 10:32. En Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si tú estás atravesando tribulación, ataque, persecución, bienvenido a la familia. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Cómo vamos a sufrir esta situación? Les decía hace rato, palabra viva. ¿Qué nos dice Santiago 1? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si te han robado, tienes una mejor herencia en el cielo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Tenemos esta esperanza en él. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Lo repito, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanita, hermanito, persevera, no te rindas, resiste. Aguanta el ataque, aguanta la prueba. Yo sé que es difícil, no estás sola, estamos padeciendo junto contigo, no estás solo. Persevera, ten fe, ancla tu fe en el Señor. Mantente firme, ora, vela y ora, velad y orar. Y recuerda que nosotros no somos de los que retroceden, nosotros permanecemos. Vamos a orar. Ay, Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos muestras, porque tú nos das aliento, Señor. Ayúdanos a mantener gozo en medio de la prueba, ayúdanos a mantener gozo en medio de la persecución, en medio de la traición, en medio del robo, en medio de la mentira. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza para poder permanecer. Y no solo para poder permanecer, Señor, también ayúdanos a poder resistir y prepararnos para devolver el golpe, a prepararnos para pelear la buena batalla. Ayúdanos a diferenciar cuáles batallas sí pelear y cuáles no. Ayúdanos a diferenciar
el camino por el cual hemos de andar, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que nos des la fuerza, que nos ayudes a equiparnos de esta armadura tuya, Señor, que nos llenes de fe y que ayudes a afilar nuestra espada, Señor. Te amamos, te bendecimos y damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos alientas a estar firmes, a permanecer, a no tirar la toalla, a no cansarnos de pelear la buena batalla de la fe. Señor, te amamos y así como Pedro, una vez vueltos, ayúdanos a confirmar a nuestros hermanos. Te amamos, te bendecimos y te pedimos por las personas que no han permanecido, que se fueron, Señor, que tú los ayudes a volver a casa. Señor, si yo me alejé de ti, te pido que me ayudes a regresar al camino. Me ayudes a volver a ti, a volver a casa. Muéstrame el camino, Señor. Ayúdame a poner los ojos en ti, solo en ti. Si me lastimaron, si me hirieron, Señor, los perdono, te los entrego. Hoy entiendo que somos personas que fallan, que somos pecadores, Señor. Y pongo en tus manos a todas estas personas que han traicionado, que han herido, Señor. Cámbiale su corazón, ayúdalos a que caigan a tus pies, llévalos a tus pies, Señor. Los ponemos en tus manos, te los entregamos, Señor. A quien me traicionó, a quien mintió, a quien robó, Señor, te los entrego por completo. Trabaja en sus corazones y si es de ti, Señor, úsalos para tu obra. Te amamos, te bendecimos y perdón por alejarnos de ti, perdón por huir de tu casa, Señor. Hoy quiero irme, pero quiero irme contigo en su tiempo, Señor. Hoy quiero permanecer, hoy no digo más, me voy de tu casa, porque hoy sí la siento mía. Te amo, Señor, te bendigo y oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.